Antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de la marca de Cygnus Electronics. Como bien les comentamos, es una marca creada por Big Dipper, sí, es una marca argentina. En la foto pueden ver la casa matriz que está en General Rodríguez. Contamos, bueno, obviamente, como fue creada por Big Dipper, contamos con toda la experiencia y trayectoria de los fundadores, ¿no es cierto?, de la empresa. Es una gran ventaja el poder implementar y quizás escribir requerimientos o necesidades con una marca con la cual obviamente uno tenga un trato en especial, porque la oferta es controlada, así como cosa que no ocurre quizás con marcas internacionales que suelen querer abarcar el mercado a través de muchos flancos, ¿no es cierto? Quizás perjudicando mucho al mercado de los instaladores o de los integradores, más que nada por la excesiva cantidad de competencia que se encuentra en el mercado y obviamente teniendo como consecuencia la baja de los precios siempre y de los márgenes que tenemos en la compra y venta. Eso es una de las principales ventajas o diferenciales que siempre mencionamos que tenemos con la marca para poder tener un trato especial, obviamente, siempre y cuando haya declaración de los proyectos. Siempre intentamos, más que nada con los lanzamientos, para que puedan probar las tecnologías, ¿no? Y poder incluirlas en los mercados, contar con precios competitivos, con tecnología siempre de punta en lo referido a las últimas novedades, quizás en analíticas de video, por ejemplo, o en comunicaciones o cosas por el estilo. Siempre intentando también mantener un nivel de calidad en cuanto a las características o prestaciones de los equipos, siempre obviamente probando y evaluando, ¿no es cierto?, todas las funcionalidades de los equipos. También una de las grandes premisas es mantener a los canales de distribución capacitados, que esto es parte de lo que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto?, para que quizás se gane un poco de capilaridad en la expansión de los conocimientos de la marca y de cómo se utilizan algunas cosas, para que los gremios del interior, más que nada, ¿no?, que son los que más cuesta llegar a través de los grandes distribuidores, puedan mantenerse capacitados tanto en el uso como en las tecnologías. Siempre nos encontramos desarrollando la marca, incorporando o nuevas tecnologías, o nuevos productos, o nuevas soluciones, quizás en las cuales intervienen em, varios productos, ¿sí? O varias tecnologías, como por ejemplo el último lanzamiento que hemos hecho de la parada de, parada de colectivo segura, que si bien es algo, es una idea ya implementada, ¿no es cierto? Algo similar a lo que son las alarmas comunitarias, ¿no es cierto? Siempre la idea, el concepto es muy parecido, pero eh, nos tomamos el trabajo de hacer el diseño, involucrar las tecnologías que hagan falta para llevarlo a cabo, que sea eficiente y que funcione bien, obviamente, y que responda a las necesidades de los clientes, que generalmente en estos casos son municipios, ¿no es cierto? O quizás grandes empresas. Contamos con una línea de soporte técnico directo, a la cual pueden siempre solucionar todos los temas que estén referidos a lo que es preventa y postventa. Un equipo dedicado a apoyarlos en todo lo que son proyectos, obviamente, como les comentamos antes, a través de la declaración no solamente se gana el contar con una atención especial para ese proyecto, sino que además quizás beneficios comerciales o económicos, que bueno, eso se verá obviamente punto a punto. Y algo que es muy importante también, que se cuenta con un servicio, un laboratorio de RMA, de reparaciones local, sin la necesidad de tener que enviar equipos a fábrica o depender de directamente del fabricante para poder llevar a cabo una reparación. Así que bueno, estos son algunos de los aspectos de la marca que está bueno siempre refrescarlos para luego ya entrar en detalle en lo que son las tecnologías. Vamos a hacer primero una pequeña comparación
entre lo que sería un sistema analógico y un sistema digital o IP, para los que quizás no están muy familiarizados con lo que es IP o quizás recién están eh, empezando a trabajar todos los que son sistemas digitales o IP. En lo que es referido principalmente a video, nosotros vamos a ver que los sistemas analógicos, ¿sí? Los antiguos sistemas analógicos cableados que hoy en día se siguen implementando mucho gracias a tecnologías de alta definición analógicas como el HSBI, HDTVI. En este tipo de sistemas vamos a notar que la principal característica es que sí o sí tiene que haber un medio físico entre el sensor o la cámara y nuestro grabador, que es quien se encarga de digitalizar la imagen de la cámara, ¿no es cierto? De esa manera nos lleva a que el esquema de conexiones entre los dispositivos, entre las cámaras y el grabador es de tipo estrella, es decir, que vamos a tener una conexión, un hilo, un cable físico, siempre físico, entre el centro, que es el grabador, y los sensores o las cámaras que están en los distintos puntos de monitoreo, ¿no es cierto? Alguna de las características de estos sistemas es que, por una cuestión física, estos grabadores no pueden manejar más de 32 canales, generalmente. Em, por lo menos en las marcas más conocidas no hay equipos más grandes. Sí, es una cuestión física porque hay que agregar más cantidad de conectores, ¿sí? Si queremos agregar más cámaras, y no entran prácticamente. Tiene un alcance limitado en lo referido a la señal, obviamente, porque la señal analógica es una señal basada en un nivel de tensión y por cuestiones eléctricas o físicas de los cables, en función del tipo de cable también, si es coaxil o si es un UTP con los adaptadores, con balones, vamos a tener un determinado alcance. Por ejemplo, en HDCBI podemos alcanzar hasta los 400 metros en cámaras de 1 megapíxel, que hoy, bueno, no se usan mucho, o hasta 250 metros en cámaras de 2 megapíxeles. En caso del coaxil, estas distancias se cuadruplican, ¿sí? Es bastante más mayor el alcance que se puede lograr gracias a las características constructivas y la inmunidad al ruido principalmente que tiene el coaxil. Ahora bien, hay un alcance que lo limita más aún a la distancia, ¿no es cierto?, en la que podemos conectar las cámaras a través de un cable, que es la alimentación. La alimentación es básicamente los 12 volt o la energización que querramos enviarle, la energía que querramos enviarle a las cámaras desde el punto central, si es que tenemos la alimentación centralizada, ¿no? Si nosotros tenemos fuentes conectadas al lado del DVR, no vamos a tener ningún problema con eso porque vamos a disponer de energía al lado de la cámara, perdón, vamos a disponer de energía en el punto de la cámara. Ahora bien, si nosotros queremos centralizar la alimentación porque ponemos UPS o, o es más cómodo para el cableado porque no queremos estar poniendo fuentes en los puntos de las cámaras, el transporte de la alimentación también va a ser un limitante muy grande. Generalmente, si queremos transmitir los 12 volt sobre un UTP, ¿sí? O sobre un inyector de tensión sobre coaxil, no superaremos los 70, 80 metros en el mejor de los casos y utilizando todos los hilos sobrantes del UTP. Ahora bien, si nosotros utilizamos fuentes más grandes, fuentes hasta 36 volt, podríamos llegar a alcanzar hasta los 300 metros, pero necesitaremos utilizar algún regulador de tensión que nos baje el sobrante de tensión que llegue a la cámara a 12 volt, ¿no es cierto? Siempre hay válvulas que se encargan de ese tipo de cosas. La señal analógica es mucho más sensible al ruido eléctrico, ¿sí? Que eso es una gran desventaja. Siempre que tengamos algún equipamiento eléctrico de alto consumo, siempre nos va a influir en la calidad de la imagen, ya sea por ruido tipo lluvia o cada vez que se prende o se apague algún motor, vamos a ver que la imagen se corta o quizás arranca de nuevo. Y eso se debe a que la señal, el video que recibimos en la imagen es directamente proporcional en algún sentido a esta señal eléctrica, al nivel eléctrico de la señal. Entonces cualquier variación que tenga va a afectarlo directamente,
ya sea con algún ruido en la imagen o quizás haciendo alguna interferencia continua. Algunas de las ventajas, que bueno, obviamente siempre, si tiene algo, todo lo que tenga alguna pro tiene alguna contra. Las ventajas son que son bastante más económicos en comparación a los IP. Son simples de implementar en el sentido de que son plug and play, ¿sí? Se enchufa y ya sale funcionando la cámara. Y se considera, entre comillas, más seguro en el sentido de que es un circuito cerrado, ¿sí? A menos que alguien se conecte físicamente en el cable, es imposible capturar la, la señal de video de la cámara. Ahora, comparado con un sistema IP, vamos a ver que los sistemas IP son de interconexión, es decir, que vamos a tener distintos dispositivos que nos permitan interconectar todo lo que tengamos en la red, de manera que todos estos dispositivos se puedan visualizar entre sí. ¿Sí? No necesariamente tenemos un dispositivo central y otros conectados a este, sino que podemos hacer una interconexión distribuida que se maneja y se organiza a través de un protocolo. ¿Sí? Este protocolo es el protocolo TCP/IP, que básicamente es el que le brinda un lenguaje, ¿sí? Unos modales, por así decirlo, a las comunicaciones para que se puedan llevar a cabo. Obviamente todos los dispositivos tienen que hablar en este lenguaje, sí que es algo que sucede, y debemos tener, en función de la complejidad de nuestra red, podemos tener una red muy pequeña o muy grande o inmensa, como es Internet, por ejemplo, que abarca todo el mundo y a través de la cual hoy nos estamos comunicando, em, y siempre adaptándonos a través de los distintos medios. Algunas de las características habrá llevado lo que es video, ¿sí? Siempre lo centramos en lo que es videovigilancia, que es un poco el eje del uso de este tipo de dispositivos en empresas de seguridad electrónica. La cantidad de canales que pueda manejar un grabador de red, ¿sí? Un NVR, se limita más que nada por el ancho de banda y no tanto por los canales físicos, porque no tiene conectores físicos, el único que tiene es el conector de red que comunica al equipo con todos, con un medio de comunicación, que puede ser un switch, un router, lo que fuera, un radioenlace, y de ahí a todos los demás medios y dispositivos que estén en nuestra red, pero sí hay un limitante que es el ancho de banda y que no siempre se tiene muy en consideración para calcular la cantidad de canales que puede soportar de una determinada cámara con una determinada calidad de video, ¿sí? Porque, por ejemplo, una cámara de 2 megapíxeles que está en calidad nominal nos suele ocupar en compresión H.265 unos 2 megabits de ancho de banda, ¿sí? Si nosotros tenemos un grabador de 16 canales y que tiene 80 megabits de capacidad de ancho de banda, va a andarlo más bien, porque 16 por 2 nos da 32 y nos sobra. Ahora bien, si nosotros queremos usar cámaras 4K, que son de 8 megabits, ¿sí? Porque son 8 megapíxeles, 8 megabits cada una, vamos a tener 8 por 16, son 128 megabits, ¿sí? Y obviamente está superando la capacidad del NVR y cuando lleguemos al canal número 10, a la cámara número 10, nos va a decir que no tiene más capacidad. Así que eso es siempre un dato que está bueno tener en cuenta. Quizás hay equipos que tienen un mismo ancho de banda, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, 300 megabits de ancho de banda, pero te lo tenés en versión de 32 canales, de 64 canales o de 128 canales. Y obviamente cada uno estará orientado a cámaras de mayor o menor calidad de video, ¿sí? Obviamente el de 300 megabits y 32 canales es para cámaras de mayor calidad y uno de 128 canales para cámaras de mucha menor calidad. Una característica, y creo que es la fundamental en lo que rige a la calidad del video en, en lo que es seguridad electrónica, es la inmunidad del ruido que tienen las señales digitales, ¿sí? Esto es algo inherente a la característica física
de la señal digital porque se basa en una comunicación en unos y ceros, ¿sí? Que son niveles de tensión que no tienen una variación continua, así como la señal analógica, sino que varía entre un valor mínimo y un valor máximo. Obviamente hay un punto medio en el cual uno dirá, bueno, de acá para arriba es un 1, de acá para arriba es un 0, ¿sí? Y ahí me voy manejando eh, para ver cómo leo esa información eléctrica, pero cualquier variación que yo pueda tener en unos milivolt por algún ruido eléctrico no me va a interferir directamente en la imagen, porque eso que era un 1, aunque varíe más o menos una cantidad de milivolt, va a seguir siendo un 1 y va a seguir siendo leído como 1. Entonces la información queda invariante. Sí, eso es principalmente el por qué la calidad del video en todo lo que es sistemas digitales es muchísimo mejor em, en comparación a los analógicos. Siempre que nos paremos en un sistema analógico y estemos complicando, ¿no es cierto?, la transmisión del video analógico, ya sea por ruido eléctrico, sea porque aumentamos la distancia, sea porque estamos poniendo cámaras de muy alta resolución y también estamos medio lejos o la tensión cae un poco, todas esas cuestiones van a perjudicar en la calidad del video, ¿sí? No hay manera de que eso no suceda por una cuestión netamente física de la señal de video. ¿Está bien? En el caso del IP, esté a 20 metros, 50 metros o 100 metros o a través de un radioenlace a 20 kilómetros, no se va a ver perjudicada la calidad del video. Sí puede llegar a haber un problema en, en cuanto a la cantidad en cuanto a la fluidez del video, en caso de que no se respete el ancho de banda requerido por esa señal. ¿Está bien? Ese es el único inconveniente que puede llegar a haber en el problema de la comunicación. Que no se respete quizás la capacidad del dispositivo, que lo vamos a ver ahora más adelante, o el ancho de banda que estos dispositivos pueden manejar para poder transmitir toda la información que le estamos pidiendo. Los sistemas IP son muchísimo más versátiles en cuanto a la conexión. En cuanto a versátiles me refiero a la cantidad de medios de conexión que tenemos y la variedad de medios de conexión que tenemos. Como todos se basan en un mismo protocolo, no importa después si el medio físico es cableado, si es aéreo, si es óptico, siempre que manejemos el mismo protocolo de comunicación, el medio va a ser algo transparente para la conexión, ¿sí?, de dispositivos. Y como, bueno, ya lo vivimos hoy en día, pero quizás no somos muy conscientes de eso, a través de un celular nosotros estamos viendo eh, una cámara que está en la otra punta del mundo, gracias a todos los medios que hay de por medio y que permiten hacer llegar esa información de un punto al otro. ¿Está bien? El alcance, por este mismo motivo, es prácticamente ilimitado, ¿sí? Obviamente va a ser quizás más compleja la red mientras más lejos esté el otro punto con el cual nos queramos comunicar, pero en la práctica es casi ilimitado en cuanto a la comunicación. Obviamente, como está basado en protocolos y en tecnologías que requieren algún tipo de computación, es más costoso, ¿sí? Los dispositivos, en cuanto a las cámaras, más que nada me refiero, son más costosas, entre un doble y un triple de costo, ¿sí?, un mismo nivel de cámara. Requiere, obviamente, conocimientos en función de la complejidad de nuestra red para poder implementarla, ¿sí? En algunos casos, los que son más básicos, vamos a ver que es prácticamente lo mismo que utilizar sistemas analógicos. Y esto va también un poco de la mano del tipo de sistema. Si nuestro sistema está abierto a a una conexión de Internet, está expuesto a que pueda ser hackeado, o sea, un riesgo de seguridad. No es tanto físico como nos pasaba quizás con el sistema de CCTV, que te ponen el cable en el medio y te capturan el video, sino que es más digital, obviamente, pero
si nuestro sistema obviamente está cerrado de la red y todos los dispositivos tienen sus credenciales y no hay manera de que se conecten de por medio, a menos que corten un cable o pongan algún dispositivo ahí para poder conectarse a la misma red, no deberían poder que tener acceso. De todas maneras, los fabricantes de sistemas de video en los últimos 2 años, 3 años, estuvieron implementando muchas actualizaciones de software para que esto sea cada vez más complicado. Bueno, mencionadas estas cosas, vamos a pasar a comentar sobre algunas de las soluciones con las que contamos en Cygnus Electronics para poder interconectar nuestros dispositivos, ¿sí? Vamos a clasificar a los dispositivos de interconexión cableados entre dispositivos de borde, dispositivos troncales y dispositivos de núcleo, ¿sí? Los dispositivos de borde son básicamente los que se conectarán a, a las cámaras o a los controles de acceso o a los dispositivos que llamamos también de borde, porque son con los que interactúan generalmente los usuarios, ¿no es cierto? Y son los que requieren generalmente o están en un nivel menor en nuestra conexión de red. Y generalmente es donde ya se termina la red, ¿sí? Los dispositivos de borde suelen ser también dispositivos que nos permitan alimentar o darle energía a, a los dispositivos que querramos conectar, ¿sí? A estos medios de borde, para poder hacer mucho más eficiente la interconexión y la alimentación gracias a esta tecnología que se llama PoE. PoE significa Power over Ethernet y básicamente lo que hace es inyectar una tensión y una corriente, ¿sí? En función de lo que nos solicite el dispositivo, para poder alimentarlo, encenderlo y por el mismo medio comunicar el protocolo para que se vea en la red junto a todos los demás dispositivos. El PoE, a diferencia de la alimentación que nosotros quizás utilizábamos en las cámaras analógicas, inyectando los 12 volts en el cable UTP, el PoE trabaja también bajo protocolo, ¿sí? Eso es muy importante mencionarlo porque si me han hecho quizás mucho la pregunta de qué pasa si conecto una computadora a un puerto PoE de mi switch. Y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si la computadora no es un dispositivo que se alimente por PoE, el switch no le va a dar la alimentación del PoE y eso es gracias a este protocolo que se llama de handshaking o apretón de manos en inglés, que básicamente lo que hace es cuando apenas se conectan, el switch le pregunta al nuevo dispositivo conectado por un cable si es o no un dispositivo PoE. Si el otro no le responde, claramente no lo es, y si le responde, le dice qué tipo es, cuánta corriente necesita y recién ahí se inyecta la corriente en el cable. Fíjense que eso a nivel seguridad es muchísimo mejor, es mucho más eficiente que directamente inyectar 12 volts con un plug o una fuente en un cable, porque solamente va a haber tensión en el cable cuando el dispositivo de borde lo solicite. Y si yo desconecto el dispositivo de borde, si el que estoy alimentando, dejará automáticamente de haber tensión en todo el cable. Esa es una de las principales ventajas de utilizar estos medios de alimentación em, en contra de él, digamos, la utilización de fuentes y la inyección de la tensión en los cables UTP. Estos switches en particular tienen un modo de funcionamiento que se llama modo CCTV, que vamos a ver enseguida, que nos permite conectar las cámaras hasta 250 metros de distancia, ¿sí? Superando por mucho la norma que nos dice Ethernet, que es hasta los 100 metros. Generalmente se hacen hasta 90, pero la norma dice que hasta 100 metros llegan los paquetes de información, después es como que se mueren. Y esta distancia te permite lograrlas gracias a que cuando se usa en este modo CCTV, diseñado para lo que es seguridad electrónica,
le reduce el ancho de banda, ¿sí? Del que hablamos recién, hace un ratito, a 10 megabits. Como una cámara generalmente no consume más de 10 megabits, ¿sí? Una cámara 4K puede llegar a consumir hasta 8. Es un ancho de banda que es suficiente, y al reducir ese modo de funcionamiento, ese ancho de banda, al forzarlo en 10 megabits, vamos a reducir la latencia de los paquetes, se harán, por decirlo mal y pronto, más livianos, y eso es lo que nos permitirá comunicarnos a mayor distancia. Obviamente la alimentación de la potencia del switch PoE acompaña este aumento en la distancia, o sea que no solamente podremos comunicarnos con un dispositivo a 250 metros, sino que además podremos alimentarlo siempre y cuando obviamente esté dentro de lo razonable, ¿no? Si vamos a poner un domo PTZ de 25 watts de consumo y bueno, quizás no llegue toda esa energía, pero sí una cámara IP, ¿está bien? Que consume generalmente entre 5 y 10 watts. A la derecha vamos a ver que tenemos unos modelos de switch que llamamos industriales y que se usan muchísimo en perímetros, que generalmente lo que llamamos borde, ¿no? En perímetros. El modelo de 4 puertos es un switch que es lo que llamamos plano, es decir, que no se administra y se usa muchísimo porque no solamente nos permite alimentar, más nos permite alimentar domos PTZ de alta potencia, ¿sí? Puede entregar hasta 60 watts en cada puerto y en los cuatro al mismo tiempo. Es mucho más tolerante a fallos, dado que no tiene partes mecánicas de ventilación, ¿sí? Se ventila, se refrigera gracias a la misma carcasa. Y el otro modelo, que es el de 8 puertos, sí es un switch administrable, es decir, que tiene una consola de configuración, nos permite mejorar en cuanto a la configuración de la red, algunas cuestiones, ¿sí? Referido quizás a VLAN o a la gestión de los puertos. Y lo más interesante de todo es que además también nos va a permitir conectar nuestra red en anillo, ¿sí? Como este switch es administrable, nosotros podremos configurarlo para que se conecte en anillo, para que resuelva ese lazo que se hizo de comunicación y de esa manera poder tener un enlace redundante de fibra óptica, ¿sí? Fíjense que los 4 puertos que tiene de comunicación son de fibra óptica, y de esa manera cubrir distancias más grandes. Por eso es que decimos que está muy orientado a lo que es perímetros. Cuanto a lo del modo CCTV que les comentaba, en los switch más pequeños, ¿sí? También de 4, de 8, de 16 y de 24, tenemos un pequeño interruptor físico en el cual nosotros al activarlo, ¿sí? Como se muestra en la imagen, vamos a aumentar la distancia, como bien dijimos, y también lo que va a pasar es que los puertos de bajada, que en el esquema de la derecha están numerados del 1 al 4, que son a los que conectamos las cámaras, van a dejar de verse entre sí. Es decir, que ya no podrán hablarse entre sí las cámaras, cosa que sucede generalmente en un switch de datos común y corriente, cuando ponemos cualquier tipo de dispositivo por el mismo protocolo, lo que hacen es saludarse entre todos, por así decirlo. Gracias a este modo de configuración, el modo CCTV, no se van a poder ver entre sí y solamente se van a poder ver con el puerto de uplink o subida, de manera que solo se comunicarán con nuestro grabador para enviarle el video o con una computadora en caso de que tengamos un software de gestión o un router en caso de que querramos transmitir el video por internet. ¿Está bien? Esto es una ventaja que también le brinda mayor eficiencia al tramo de red del borde, que quizás con 4 cámaras no se llega a apreciar mucho, pero ya cuando tenemos sistemas de 32, de 60 o de 100 cámaras, es algo que influye y se nota bastante en cuanto al tráfico de video, ¿no? Que se tiene en estas secciones. Una línea relativamente nueva de switches que introdujimos con el fin de que se utilicen, ¿no es cierto?, con propósitos generales, o quizás se usen también en seguridad. Si nosotros ya tenemos resuelta la alimentación con la fuente al lado de la cámara, los podemos utilizar, son muchísimo más económicos. Hay dos modelos de 5 y de 8 puertos que se pueden usar hasta quizás en hogares.
que permiten además conectar una puesta a tierra para proteger eléctricamente frente a descargas, a toda la conexión de dispositivos que tengamos a nuestro switch. Y por otro lado, los modelos de 16 y de 24 puertos, a diferencia de los de 5 y de 8, son gigabit, es decir, que nos permiten transmitir mucha mayor información, manejar mucho mayor ancho de banda y conectar quizás switches PoE de borde a los cuales tengamos cámaras, ¿no es cierto? Entonces, de repente, en un switch de 16 puertos de gigabit, vamos a poder conectar 16 switch de borde, ¿sí? De 4 o quizás de hasta 8 puertos, para poder recibirlos, toda esa información, y conectar ahí también nuestro router, computadora, NVR, etcétera. Estos son los modelos de los switch PoE que mencionábamos, ¿sí? También vienen de 4 más 2. Y fíjense que tiene 4 puertos PoE para dispositivos y 2 de comunicación de datos. Hay un modelo que es de 4 más 1, que es un poco más económico y que nos sirve para ponerlo en borde, obviamente. Estos que tienen 2 nos permiten además hacer una especie de cascada. Eh, Nosotros de esta manera podremos, en lugar de utilizar un switch de 24 puertos como el de abajo y tirar 24 cables a todas las cámaras, vamos a poder tirar un solo cable quizás que vaya a uno de estos switches de 4, entre al puerto de uplink y salga por el otro puerto de uplink a otro switch de 4 colocado en otro lugar, de manera que haremos mucho más eficiente el uso de cableado, ya que solamente tendremos 4 cables desde este switch hasta las cámaras. Entonces, si nosotros tenemos nodos de cámaras en los cuales se concentran cantidades, por ejemplo, cerca de un lugar hay 4, cerca de otro lugar hay 8, cerca de otro lugar hay otras 4, vamos a poder interconectar entre sí estos switches y en todo ese tramo vamos a tener solamente un cable, ¿sí? Que nos va a traer toda esa hilera de cámaras. Hay un dato que es muy importante saber y que siempre está muy de la mano a la cantidad de tráfico que vamos a tener en esta hilera de switches, y que es la capacidad de transmisión que tiene el switch. Eso es algo que está en la hoja de datos, que quizás si después tenemos un rato vamos a verlo, y que obviamente nos dirá si el switch es capaz o no de transmitir todo lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Porque quizás no nos damos cuenta y hacemos una hilera de 10 switch, y obviamente en el switch número 10 está ahí en el borde y nada, recibe las cámaras y las entrega a su puerto de subida. Pero el que le sigue va a tener que transmitir sus propias cámaras y también el del borde, y el que le sigue, los otros dos, y así hasta que el que tenemos más cerca de nuestro grabador va a estar recibiendo video de 10 switches, son en total unas 40 cámaras, y obviamente no le va a dar la capacidad, y eso se va a traducir o en pérdida de cuadros o directamente en que se corte la comunicación con las cámaras. Así que eso es algo también a tener en cuenta, que esto no es magia, conecto y sale andando, eh, sino que a medida que aumenta, obviamente, como dijimos, la complejidad, hay que saber algunos datos para que no nos sucedan estas cosas, ¿ok? En el caso de los switch de 16 y de 24, además de tener los dos puertos de subida, podemos cambiar uno de los puertos de subida de uplink por un puerto de fibra. Entonces nos permitirá conectarlo sí, a mucha mayor distancia, hasta 20 kilómetros, y traer esas 16 cámaras a través del puerto de fibra. Un dato particular de una característica muy buena que tienen estos switch, además del modo CCTV, es que los puertos PoE son PoE Plus o PoE más. Eso significa que los dispositivos que le podemos conectar pueden consumir hasta 30 watts en cada puerto, pero no 30 watts en todos los puertos al mismo tiempo. Vamos a ver que hay un dato al final del código de los switch. Por ejemplo, en los de 4 puertos tiene un 60 al final del código, el de 8 puertos tiene un 120 al final del código. Esa es la cantidad de potencia en watts que soporta en total. Es decir, que el de 4, como soporta 60 watts,
va a permitir conectar 4 dispositivos de 15 o 2 de 30. ¿Está bien? Eso significa que nosotros quizás con uno de estos switch de 4 tranquilamente podríamos alimentar dos domos PTZ, así que consumen alrededor de 20 watts, los que tienen infrarrojos. Y si bien estaríamos perdiendo dos puertos, em, quizás es mucho más práctico conectarlos directamente con el cable de red que andar poniendo transformadores, haciéndole llegar 220 y toda esa cuestión. Luego tenemos switch que llamamos troncales, que son los que conectarían a los switch PoE de borde para poder transmitir a un centro de comando o donde está el grabador o donde está nuestro router, ¿sí? Cuando hablamos ya de mucha mayor cantidad de dispositivos, ya cuando estamos pasando quizás los 60 dispositivos en nuestra red, vamos a tener una cantidad de tráfico que necesitamos concentrar y eso se hace a través de switch troncales, que son los que traen muchos switch de borde a nuestro centro. Y si esa cantidad de dispositivos es mucho mayor todavía, ¿sí? Hablamos de más de 200 dispositivos, ya vamos a necesitar también un switch de núcleo, un switch central. Un segundito. Para poder recibir toda esa información de todos los switches troncales en nuestro centro. Y de esa manera no genera un cuello de botella. Algunos de estos switches de núcleo, vamos a ver que tenemos modelos de alta capacidad de transferencia que tienen puertos de fibra y son administrables. Siempre estos switches ya son modelos que son administrables en capa 2 y en funciones de capa 3 también. La gran mayoría tienen puertos tanto Ethernet, algunos también son PoE y algunos también, la mayoría dijimos, tienen puertos de fibra. Y hay un modelo en particular que es el 2024 420FL, que lo vamos a ver también después cuando veamos las fichas técnicas, que a diferencia de todos los demás, tienen, como mostramos en los industriales, la refrigeración a través de un sistema de disipadores y hace una ventilación por convección natural, digamos, y no por ventilación forzada. Lo que resulta, por un lado, en un switch que no genera ruido, prácticamente no genera absolutamente nada de ruido, que eso, bueno, en los que tienen los racks, quizás cerca de lugares de trabajo, los deben sufrir bastante, em, como pasa con los switch de altas capacidades. Y por otro lado, también tiene una vida útil mucho mayor, dado que, mejor dicho, una mayor tolerancia a fallas, dado que no tiene partes mecánicas que puedan fallar con el uso o el paso del tiempo, ¿sí? Siempre todo lo que tiene partes mecánicas siempre es lo primero que falla. Bueno, acá tenemos una foto del modelo que dijimos que es modular, al cual nosotros le podemos conectar distintos módulos de 8 puertos, ya sean Ethernet o de fibra, si estos son solamente de datos. Y generalmente vienen con dos fuentes de alimentación, es decir, una fuente de alimentación redundante, para poder contar con varias líneas de alimentación. Y el de la derecha es el switch que les comentaba, que es administrable en capa 3, que además en los puertos de fibra óptica podemos conectar módulos de fibra que sean de 10 GB, convirtiéndolo en un verdadero switch de núcleo, ¿sí? De altísima capacidad de transferencia. Hay modelos que vienen solo de datos y modelo que también es PoE, o sea que nos permite alimentar dispositivos. Y a través de estos switch puertos de 10 GB vamos a poder conectarnos entre varios switch y transmitir muchísima mayor cantidad de información recolectada, ¿no? de switch troncales y de borde.